En el supermercado, acababa de llamar para preguntarle a mi hijo qué necesitaba para la cena. Ni siquiera había colgado cuando escuché la voz molesta de mi nuera gritar: «¿Cuándo vas a sacar a tu madre de la casa? Ya no la soporto más». Me quedé paralizada en medio del supermercado, con el teléfono aún apretado en la mano. Al día siguiente, desaparecí de sus vidas sin decir una palabra. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Y no olvides dar like, compartir, suscribirte al canal y contarme desde dónde estás escuchando esta historia. Tarde de viernes en la Comer. Empujo el carrito entre un mar de gente. Tengo 63 años, me llamo Rosa Jiménez, viuda desde hace 15, acostumbrada a vivir detrás de los demás, cocinar antes, recoger después, dejar todo en su lugar. Pensé que esta noche haría enchiladas para los niños. Mientras alzaba la mano hacia el estante, marqué el número de Daniel. «Hijo, estoy en el supermercado. ¿Quieres que te compre algo más para la cena?» «Ah, mamá, estoy un poco ocupado. Espéreme tantito. Tengo que abrirle la puerta a Marisol», respondió él, mientras sus pasos se alejaban. Sostuve el teléfono junto al oído, mirando las etiquetas de precios. Mi hijo tiene 35 años. Trabaja en un banco, llega tarde a casa y se va temprano por la mañana. Ya no puedo más. Daniel, la voz de Marisol atravesó el altavoz como un cuchillo cortando tela. «¿Cuándo vas a sacar a tu madre de la casa? Esta casa está toda apretada y ella siempre se mete en mis cosas». Las palabras me golpearon como un rayo. Quedé inmóvil. Una lata de leche se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe seco. El aire frío del aire acondicionado se coló por las mangas de mi suéter viejo y me heló la espalda. Daniel suspiró. Ese suspiro que conozco de toda la vida. Lo sé, pero no sé cómo decirlo. Ella no tiene a nadie, ¿entiendes? Estoy pensando en qué hacer, solo que todavía no sé cómo. «¿Pensando en qué?», gruñó Marisol. «Tu madre me está volviendo loca. Siempre quiere enseñar a los niños. Cocina a la antigua. Acomoda todo como en tiempos de tus abuelos». Mi corazón latía tan fuerte que opacaba la música del supermercado. Puse el pulgar sobre el botón de terminar llamada, pero no pude presionarlo. Una parte de mí gritaba: «Dilo, Daniel, solo una frase. No hables así, es mi madre. Solo eso. Yo me encargo. Te lo prometo», susurró él. Escuché el golpe de una puerta al cerrarse del otro lado, y dentro de mí, todo también se cerró con esa puerta. Me agaché a recoger la lata. Me temblaban tanto los dedos que necesité usar ambas manos. Una joven se acercó, con ojos preocupados. «¿Está bien, señora?» «Sí, gracias», hija, le sonreí con esfuerzo, una respuesta que he usado toda la vida. Cuando se fue, permanecí allí unos segundos. Luego empujé el carrito hacia otro pasillo, como un barco perdido entre las olas. Pagué rápido, no recuerdo qué compré. Las luces de neón se reflejaban en mis lentes, mostrando un rostro pálido como la leche derramada. De regreso a Colonia del Valle, guardé el teléfono en el bolso. Pesaba como una piedra. Al abrir la puerta, me envolvió el olor de casa. Masa de maíz, jabón de trastes, un toque del perfume de Marisol. Me lavé las manos, encendí la estufa y comencé a cocinar como si nada hubiera pasado. No necesitaba ver la receta, mi cuerpo sabía qué hacer. Marisol apareció en la cocina, con voz dulce hasta lo empalagoso. «Ay, suegra, no se canse tanto. Déjeme hacerlo a mí». «Ya terminé», respondí sin mirarla. Levantó la tapa de la olla, inhaló y sonrió. «A los niños les va a encantar esto». Escuché sus pasos alejarse, el sonido de mensajes llegando uno tras otro. Daniel llegó más tarde, dejó las llaves sobre el mostrador, me miró y luego bajó la vista hacia sus zapatos. Serví la sopa de elote y la puse en la mesa sin decir palabra. La cena transcurrió como todas. Platos, cucharas, charlas triviales. Miré mis manos sobre la mesa, los nudillos endurecidos por lavar platos, los cortes finos como hilos. Manos que habían sostenido a un niño en noches de fiebre, firmado montones de papeles escolares, llevado bandejas de comida caliente durante años.
manos que acababan de escuchar que ahora eran un estorbo en su propia casa. Al terminar, lavé los platos. El agua tibia calmó la piel por 5 segundos. Coloqué cada plato en el estante, como quien pone ladrillos para construir un nuevo silencio. Desde la sala, el televisor lanzó risas de un programa cómico. Marisol reía. Daniel decía algo tan bajo que no lo oí. Limpié la estufa, apagué la luz y me senté en la silla de plástico del rincón. La oscuridad llenó la cocina. Solo una lámpara pequeña dejaba un rayo amarillo sobre la mesa. No lloré. Las lágrimas no resuelven nada. Escuché la casa. Y esta noche me respondió con una sola frase. Ya entendí. En esta casa solo soy una sombra sobrante. La cocina estaba tan oscura que parecía esconderlo todo de la vista. Cuando cerré los ojos, la memoria se encendió. Me vi a los 25 años, con Daniel dormitando en mis brazos en un autobús viejo, el sudor infantil pegado a mi blusa. Por las mañanas daba clases en la escuela, al mediodía comía deprisa una gordita, y por las noches cosía para otros, hasta que la vista se me nublaba. Hubo meses en que tuve que empeñar el anillo de bodas para pagar la colegiatura del niño, y luego ir a recuperarlo cuando llegaba el sueldo. Volví a ver aquel día lluvioso en el panteón, cuando bajaron el ataúd de mi esposo y el lodo espeso manchó el borde de mi falda negra. Puse la mano sobre la tapa de madera y murmuré, me encargaré de que él sea un buen hombre. Y cumplí. Entregué mi juventud, mi salud, mi espalda encorvada, mis ojos cansados, incluso la costumbre de morderme los labios para contener las lágrimas cada vez que escuchaba. No se preocupe, mamá, yo puedo solo, y lo veía darme la espalda, agotado. Y ahora, la recompensa es una frase seca, no una bofetada en la cara, sino en todos esos años. ¿Para quién he vivido?, dije en voz alta. Mi voz se perdió en la cocina vacía. Si esta vida solo sirve para ser una carga, ¿qué me queda? No esperé respuesta. Las paredes no responden. La cocina tampoco. Me levanté, caminé despacio por el pasillo oscuro y entré a mi cuarto. En el closet había una caja fuerte vieja, de las que se abren con llave y un botón giratorio gastado. La llave estaba en la caja de costura, junto a un carrete de hilo negro y una cinta métrica de plástico. Metí la llave, giré, y la puerta del cofre se abrió. Un olor a papel viejo salió como un suspiro. Saqué un folder envuelto en plástico. Costa de Luz, Puerto Vallarta. Los papeles estaban amarillentos en las esquinas, con sellos notariales, la firma de mi esposo y la mía, todavía firme. Aquel hotel era parte del patrimonio que él dejó. Mi porcentaje de propiedad legal. Lo guardé ahí durante años, pensando que un día mi hijo maduraría lo suficiente para entender el valor del trabajo y de la tradición, y entonces se lo contaría. No lo hice, no por miedo, sino porque creí que el amor no necesitaba papeles para sostenerse. Me equivoqué, no por el hotel, sino porque guardé silencio tanto tiempo que todos creyeron que no tenía nada. Pasé las hojas, cuentas bancarias, poderes, contratos de administración. El nombre Carlos Méndez aparecía en el apartado de gerente general. Él solía traer pescado fresco del mercado al restaurante del hotel, y reía. Doña Rosa, este platillo le queda a usted mejor que a nadie en la bahía. Sonreí sola, con una sonrisa amarga, salada como el mar. Si hablara ahora, ellos llamarían, analizarían, suplicarían, se enojarían, y todo volvería a lo mismo. Yo trabajaría, ellos disfrutarían. Cerré el folder, me senté en la cama y respiré hondo. Mis manos estaban sorprendentemente firmes. Tomé el teléfono y busqué el número de Carlos. El timbre sonó 1, 2, 3 veces. Respondió adormilado, pero se despertó en cuanto escuchó mi voz. ¿El hotel sigue funcionando?, pregunté sin rodeos. Como el día en que usted se fue, doña Rosa respondió tras una breve pausa, con un alivio visible en el tono. ¿Está bien? Estoy bien, dije, y por primera vez en la noche lo creí. Viajaré pronto a Puerto Vallarta. Quiero revisar los documentos. Cuando usted guste, doña Rosa. Colgué. La habitación no había cambiado, pero la veía distinta. Puse el folder sobre la cama y me senté erguida,
Desde la sala ya no se oía la televisión, solo una risa breve, y luego silencio. El reloj marcaba las 3. Hacía mucho que no veía acercarse el amanecer sin miedo al día siguiente. Fui a la cocina. La taza de café seguía allí. La vacié en el fregadero. El líquido oscuro se fue, como una costumbre vieja. Lavé la taza, la coloqué en el escurridor. Abrí la pequeña ventana sobre el fregadero. El aire frío de la madrugada entró, delgado como una hoja de papel. En el alféizar, una capa de polvo cubría la maceta de romero que yo misma había sembrado. La toqué suavemente. El aroma fuerte y fresco me picó la nariz. Miré afuera. El cielo aún no clareaba del todo, pero la franja gris comenzaba a diluirse. Ya no escuchaba mi respiración entrecortada. Pensé en Daniel, en su rostro inclinado, en su frase: «Yo me encargo, lo prometo». Pensé en Marisol, en su mirada que examinaba cada cuchara que yo colocaba. Pensé en los 2 niños, en sus voces llamándome «abuelita», mientras se aferraban a mi cintura como si fuera el borde de su cama. No sentí odio, solo lo vi claro, como cuando uno limpia el vidrio. Mi lugar en esta casa era un rincón oscuro, y yo misma había puesto la silla allí durante años. Ahora me levanté, empujé la silla a un lado. «Si quieren que desaparezca, desapareceré», le dije a la ventana abierta, con voz baja pero firme, pero no para que ellos descansen, sino para que yo pueda respirar. A las 6 de la mañana, la casa olía a café. En el comal, las gorditas chisporroteaban y los huevos se doraban por las orillas. Me até el lazo del mandil, las manos ocupadas como todos los días. Daniel entró tambaleante a la cocina, con el cabello revuelto y los ojos clavados en el celular. Al verme, apenas asintió y se sentó. Marisol llegó detrás, con su bata de seda. Abrió el refrigerador, lo cerró de golpe y dijo con tono plano, sin enojo pero con filo: «¿No hay jugo de naranja, mamá?» «Ahorita lo exprimo», respondí, volteando las gorditas. No la miré, solo miré la flama azul, pequeña como una aguja. Los 2 niños corrieron hacia mí, con el cabello oliendo a una almohada, abrazándome por la cintura. «Abuelita, queremos tus enchiladas». Sus voces rebotaron en mi pecho como pajaritos. Me agaché, los besé en la frente, y mis ojos se ablandaron. Ellos eran el único hilo que me mantenía en ese piso un momento más. Serví el desayuno. Daniel levantó la vista cuando puse la taza de café frente a él. Mi mano tembló apenas lo suficiente para que el líquido se moviera un poco. No dijo «gracias». Marisol probó la salsa, asintió. «Está buena». Sonreí, apenas. El desayuno transcurrió como una obra ensayada. Daniel habló a medias de cosas del banco, Marisol recordó los horarios de los niños, y yo asentía donde correspondía. Sí, está bien. Los pequeños peleaban por la cuchara con más queso. Nadie mencionó la noche anterior. Nadie necesitaba hacerlo. La frase de la comer seguía ahí, sentada entre nosotros como una silla vacía. Al terminar, Marisol dejó los platos en el fregadero, se secó las manos con una toalla y dijo, con suavidad envolviendo la orden: «Esta tarde tendré visitas. Mamá, asegúrese de que todo esté recogido». Daniel levantó la cabeza, me miró y luego bajó la vista. Sonreí despacio. «No te preocupes, no volveré a estorbar». Escuché mis propias palabras, sabiendo que ya eran una decisión, y sentí que podía respirar. Cuando todos se fueron, lavé los trastes por última vez, con la precisión de quien desmonta el escenario tras la función final. Sequé la estufa y fui a mi cuarto. Saqué de debajo de la cama una maleta pequeña. Empaqué muy poco: 2 vestidos sencillos, un suéter delgado, un par de zapatos bajos, una libreta, documentos, el folder de Costa de Luz, una foto de los niños sonriendo, el anillo de bodas ya rayado. Cada objeto que ponía adentro era una parte mía que se retiraba de esa casa. Me senté en la mesa, tomé una hoja blanca y escribí sin rodeos: «No me busquen, vivan su vida, gracias por los años compartidos». La leí una vez más, sin añadir, sin borrar.
La dejé bajo una taza de café recién hecho. El calor subió a mis dedos. Antes, una taza significaba una invitación. Hoy, un punto final. Me levanté, miré la cocina, cada objeto que me había acompañado tantos años. Apagué la luz y arrastré la maleta hacia la puerta. Al pasar por la sala, Daniel ya se había ido. Marisol se maquillaba frente al espejo. Los niños discutían por un juguete. Nadie preguntó a dónde iba. Mejor así. Abrí la puerta y me detuve un instante en el umbral. La primera luz del día atravesaba la cortina, dejando una franja dorada sobre mi silla vacía en la mesa. Volteé una vez más, como si tomara la última fotografía. Luego cerré la puerta y giré la llave. En el patio sonaban el camión de la basura y el pregón del vendedor de tamales. Llamé un taxi. El chofer me miró por el retrovisor. ¿A dónde la llevo, señora? A la central de autobuses. Observatorio, contesté. La maleta a mi lado pesaba tan poco que nadie creería que adentro llevaba media vida. El coche avanzó por las calles conocidas. Miré cada esquina. Allí había llevado a Daniel a la escuela, cuando me preguntaba por qué llovía. Allá esperé una noche entera fuera del hospital durante una crisis de asma, las manos heladas bajo el suéter. Cada sitio era una marca que yo misma levanté y que ahora se desvanecía detrás del cristal. Sacar a tu madre de la casa. Yo me encargo, lo prometo. Las dos frases se mezclaban como notas graves en una melodía que ya no quería volver a oír. Recliné la cabeza. El conductor encendió la radio. Un bolero viejo, la voz del cantante mezclada con el sonido del motor. No lloré. Las lágrimas llegan tarde y se van pronto, dejando solo una línea seca de sal en la comisura. Cuando el taxi tomó la autopista, la ciudad quedó atrás, como una prenda vieja que uno se quita. Cerré los ojos. Las últimas imágenes de la cocina, la nota bajo la taza de café, la silla vacía, pasaron lentamente. Suspiré, largo como una cuesta abajo. Ya no soy la carga de nadie, susurré, apenas audible para mí misma. Solo soy yo. Y por primera vez me siento en paz. Arrastré la maleta hasta una fila de asientos de plástico. El chal viejo sobre mis hombros apenas me protegía del frío que quedaba de la noche. Los rostros alrededor mostraban el mismo cansancio. En sus ojos, todos buscaban una razón para irse. Compré un boleto para el primer autobús a Puerto Vallarta, lo doblé y lo guardé en el bolsillo del abrigo como si escondiera un secreto. Cuando el motor arrancó, miré la ciudad a través del vidrio empañado. Las luces de la calle se alejaban. Algunas panaderías apenas abrían sus puertas. Un barrendero inclinaba el cuerpo sobre la escoba. No le dije a nadie a dónde iba, solo sabía que no podía quedarme. El autobús se incorporó a la carretera principal. Apoyé la cabeza, escuchando el zumbido del motor, constante como el latido de un corazón que aprende a calmarse. A mi lado se sentó una viuda con un suéter color ciruela, el cabello canoso peinado con esmero, abrazando una bolsa de tela. Me sonrió con cortesía, y yo le devolví la sonrisa. «Soy Teresa», dijo cuando dejamos atrás la ciudad. «Voy a Manzanillo, a visitar a mi hermana. Hace mucho que nadie me invita a salir de casa». «Soy Rosa», respondí. «También voy a visitar una parte vieja de mi vida». Ella asintió, mirando cómo los cerros quedaban atrás. «Los hijos ahora están muy ocupados. No son malos. Solo olvidan quién los sostuvo cuando eran niños». Sonrió leve. Las arrugas se le profundizaron en las comisuras. Sonreí también, no por cortesía, sino para dejar pasar una verdad vieja que nos unía. No preguntamos más. Dos mujeres compartiendo el silencio como se comparte una manta ligera. El autobús entró a la zona montañosa. El amanecer se derramaba por la ventana en una franja dorada. La luz me tocó el rostro, y todo quedó expuesto. Las noches de costura, los amaneceres tempranos, y aquella frase de anoche, clavada en la garganta como una espina. Esta vez ya no dolía. Abrí mi libreta y escribí con pulso firme. Voy camino al lugar donde alguna vez pertenecí. Ya no soy la madre de nadie, solo Rosa, mía y de nadie más. Cerré la libreta. Mi mano no temblaba. Teresa sacó unos panecillos de maíz, los partió a la mitad. «Coma un poco.
El camino es largo. Los tomé y le di las gracias. Comimos entre el sonido del motor, el olor del maíz y la gasolina, mezcla extraña pero familiar. De vez en cuando, Teresa contaba una anécdota, del esposo fallecido, del hijo que se mudó lejos, de cómo uno envejece sin que nadie lo avise. Yo no interrumpía. La escuchaba como quien escucha su propio futuro. En la parada siguiente, compré 2 tazas de café caliente y le ofrecí una. Ella sonrió. Gracias, Rosa. La bondad de un desconocido acorta el camino. No supe en qué momento la carretera comenzó a descender hacia el mar. Solo sentí el aire salado colándose por las rendijas, las palmeras más densas, el cielo abriéndose. Cuando el autobús entró en Puerto Vallarta, el sol me envolvió, no abrasador, sino tibio, como una mano sobre el hombro. Me levanté, jalé la maleta. Teresa me tocó el brazo. Buena suerte, Rosa. Acuérdese, vivir para uno mismo no es pecado. Lo recordaré, dije, apretando su mano. Bajé. El aire salado me golpeó la cara. El viento me despeinó. Cerré los ojos un segundo y respiré hondo. El pecho se me abrió como una ventana trabada que por fin se libera. Tomé un taxi viejo. A Costa de Luz, por favor. El chofer asintió. Pasamos por calles adoquinadas, restaurantes con música de mariscos, el aroma de pescado asado flotando en el aire. El mar apareció, azul, con olas pequeñas que se perseguían brillando. Vi el letrero antiguo. Costa de Luz. La pintura blanca desteñida, pero aún firme. ¿Aquí se baja, señora?, preguntó el taxista. Sí, respondí. El corazón me latía lento, seguro. El vestíbulo del hotel olía a madera recién pulida. Arrastré la maleta hasta la recepción. El joven detrás del mostrador me sonrió, profesional. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Quiero ver al señor Carlos Méndez. Llamó por teléfono interno, y pocos minutos después apareció un hombre de unos 60 años, cabello blanco, sonrisa contenida por la formalidad. Doña Rosa, exclamó, abriendo los brazos, con calidez medida. Pensé que ya había vendido todas sus acciones. Solo guardé silencio, no renuncié, contesté. La frase cayó entre nosotros como un ancla. Él asintió, ofreciéndome pasar. Por favor, venga a la oficina. Era el mismo despacho de mi esposo, solo con muebles nuevos. En la pared colgaba aún la foto de la inauguración, él sonriendo, yo a su lado, tomándole la mano. Carlos sirvió 2 vasos de agua. El hotel sigue funcionando, dijo sin rodeos, pero hay mucho que ajustar. El personal cambia rápido, los costos suben, algunos proveedores abusan. Mantengo la calidad, pero el margen se reduce. Por suerte, esta temporada hay bastante turismo. Necesito revisar los documentos, le dije. Contratos, poderes, reportes de los últimos 2 años. Él asintió. Me entregó un folder grueso, abierto justo en lo que buscaba. Pasé las páginas una a una. Mi mente estaba limpia, sin ruido de recuerdos. Las cifras me hablaban directo. Luz, agua, sueldos, ocupación, opiniones de huéspedes. ¿Por qué aumentó este gasto?, pregunté. ¿Quién eligió a este proveedor? ¿Nuestra política de cancelación aún retiene a los clientes extranjeros? Carlos respondió con claridad, mezcla de orgullo y remordimiento. He mantenido el barco a flote, pero necesita a su capitana. Yo me haré cargo, dije. Mi voz sonó distinta, más firme que por la mañana. Revisaremos los contratos, renegociaremos con los proveedores, ajustaremos los procesos. No quiero ruido. Quiero que los huéspedes regresen porque se sienten cuidados. Usted lo entiende mejor que nadie. Carlos sonrió, liberado. Sigue siendo la misma. Luego me miró con atención y agregó, aunque hay algo distinto en usted. Aprendí a respirar de nuevo, respondí, sin adornos. Recorrimos juntos el lugar. La cocina, la alberca, las habitaciones frente al mar. Los empleados saludaban. Buenos días, doña. Asentía, memorizando cada rostro. En la cocina levanté la tapa de una olla. El aroma a tomate maduro me llenó el pecho.
Le falta un poco de acidez, le dije al chef. Exprima un limón al final y espolvoree albahaca fresca. El chef probó, asintió con ojos brillantes. Pequeños gestos así me recordaban que mis manos aún servían para algo. La tarde cayó rápido sobre la bahía. Salí al balcón del segundo piso, apoyé las manos en la barandilla. El viento marino alborotaba mi cabello. El sol poniente se extendía como un pañuelo de seda. Abajo, unos niños corrían en la arena. Un vendedor ambulante gritaba sus conchas. Las risas se mezclaban con las olas. Pensé en la cocina de esa mañana, en la nota bajo la taza, en la silla vacía. Ya no pesaban. La vergüenza de anoche se había convertido en una superficie fría, firme, donde podía apoyar nuevas decisiones sin miedo a caer. Creyeron que era débil, murmuré, cada palabra cayendo con el ritmo de las olas. Pero el mar me enseñó que lo más silencioso es lo más fuerte. Me quedé allí mucho tiempo, hasta que el sol tocó el horizonte. Y entonces escuché mi propia respiración, serena, como una promesa. Una semana después, firmé los documentos que me devolvían al puesto de mando. La pluma se deslizaba sobre el papel con la suavidad de un cuchillo bien conocido. Nuevos contratos con los proveedores, el calendario de mantenimiento del aire acondicionado, el proceso de contratación. La alfombra del vestíbulo fue reemplazada, las lámparas colgantes relucían tanto que reflejaban la aguja del tiempo. Colgué la foto de mi esposo en un lugar de honor, justo detrás de la recepción. Él sonreía con el mismo diente chueco de la inauguración, y yo, la mujer dentro del marco, me vi a su lado otra vez, pero ya no como sombra. El personal se reunió en círculo. Carlos anunció: a partir de hoy, la propietaria de Costa de Luz es doña Rosaura. El nuevo nombre se me ajustó como un vestido hecho a medida. Asentí. Trabajaremos con 3 reglas simples: puntualidad, palabra y corazón. Todos respondieron al unísono: sí, doña. Caminé por el pasillo, pasando la mano por la pared, sintiendo algo familiar y nuevo a la vez, como volver a una cocina vieja, pero con un fuego distinto. Por las mañanas extendía una esterilla sobre la arena y hacía yoga con un grupo de mujeres locales de mediana edad. Se llamaban entre risas, hablaban de rodillas, de hijos, del precio del pescado. La instructora dijo: inhalen, y yo jalé aire largo, como si desenredara un hilo atascado en el pecho. Exhalen, y dejé sobre la arena una parte del peso de los años. Al final, les sonreí, una sonrisa que no necesitaba esconder. Por la tarde, llevaba mi canasta al mercado de pescado. El vendedor que conocía a Carlos me llamó: doña Rosaura, hoy tengo pez espada fresco. Presioné la carne con el dedo. El olor a mar subió. Elegí también camarones grandes para el plato especial del día. Pagué sin regatear, sin temor. Las manos que un día lavaron platos ahora elegían los ingredientes de todo un menú. Por la noche, me sentaba en una cafetería frente a la bahía. Las luces de los barcos parpadeaban como ojos. Frente a mí, el diario y un montón de cheques por firmar. Cada firma era una decisión firme. Los días fluían según mi ritmo. Reuniones breves al inicio del turno, inspecciones sorpresa, degustar en la cocina, escuchar quejas y resolverlas al momento. Mandé confeccionar uniformes nuevos con bolsillos laterales para las libretas, exigí aviso previo de 2 días para las horas extras y dispuse que los cumpleaños fueran turnos ligeros. Pequeños gestos que hacían sentir a la gente valorada. Por primera vez en años, me sorprendí sonriendo sin sobresaltarme. La sonrisa encajaba en mi rostro, natural, sin pedir permiso. Una tarde, Carlos entró con el informe, los ojos brillantes como cristal recién limpiado. El hotel tuvo ganancias altas desde su regreso. Las reservas subieron, los comentarios son buenos. Dicen que el ambiente es suave pero firme. Revisé los números, anoté unas observaciones, levanté la vista. Mantengamos este ritmo, sin prisa y sin orgullo. Él asintió. Esa misma tarde me invitó a una reunión con inversionistas locales. Me presentaron como una empresaria que había vuelto a renacer. Manos extendidas, ofertas de colaboración. Un periodista sacó su libreta. Queremos entrevistarla sobre su regreso, doña Rosaura. Negué con una sonrisa,
Gracias, pero prefiero que nadie sepa quién fui. El hotel necesita huéspedes, no mi historia. La periodista me miró un segundo más de lo normal, luego guardó la pluma y sonrió. La entiendo. Ya de noche, fui a ver la casa que el agente inmobiliario me había mostrado en fotos. Una pequeña villa junto al mar, paredes blancas, puertas de madera azul, un cocotero en el patio. Adentro, el piso fresco, la luz atravesando de la puerta principal a la trasera como una frase sin interrupción. Me quedé en el centro de la sala, escuchando las olas golpear la casa como si oyera mi propio pulso. Aquí dije a la gente. El papeleo fue rápido. Me mudé 2 días después. Llevé pocas cosas. En la pared colgué una sola foto. Mis 2 nietos riendo, sus brazos pequeños rodeando mi cuello. La primera noche, escuché el sonido del mar y supe que no necesitaba ninguna canción de cuna más. El fin de semana, salí al balcón. El sol se deshacía en una franja naranja, extendiéndose sobre las olas como un camino que no lleva a nadie de regreso. El viento trajo olor a sal y a coco tierno, enredándose en mi cabello. Pensé en la vieja cocina, en la taza de café que dejé, en la silla vacía del rincón. No sentí rencor, solo una corriente suave limpiando todo el polvo. Susurré, solo para mí. Desaparecí de sus vidas, pero me encontré en cada ola que toca la orilla. El lunes por la mañana, me levanté temprano para revisar el turno de housekeeping, cuando el teléfono comenzó a vibrar sin parar. Era doña Pilar, mi vecina del mismo piso en Colonia del Valle, con voz alarmada. Rosa, su nuera, anda corriendo por el pasillo, tocando las puertas y preguntando a todos. Su departamento está impecable, como recién limpiado por un hotel. Los closets vacíos. ¿A dónde se fue sin avisar? Yo estaba en el balcón de Costa de Luz, con el viento del mar azotándome la cara con su sal. Estoy bien, doña, le dije. No se preocupe. Si Daniel pregunta, dígale que le dejé una nota en la mesa del comedor. Ella suspiró. Ya va de camino. Al mediodía, Carlos me entregó el calendario de reuniones mientras yo revisaba la cámara del celular para ver cómo quedaba la nueva iluminación del vestíbulo. Apareció un mensaje de doña Pilar. Una foto de mi mesa, la taza de café ya fría sobre la nota que había dejado. No me busquen. Vivan su vida. Miré mi propia letra, serena, ajena. Casi pude escuchar a Daniel leyendo despacio al otro lado de la ciudad, con la voz quebrada. Conozco demasiado bien ese tono, suspendido entre el orgullo y el vacío. Por la tarde, doña Pilar me contó que los vecinos se habían reunido en el pasillo. Marisol lloraba, aún con el teléfono en la mano, transmitiendo unos segundos en vivo antes de apagarlo al notar las miradas. Daniel, ¿dónde está tu madre? No oí ningún ruido en toda la noche, decía, tratando de colocar la angustia en el lugar correcto. Imaginé a Daniel regresando, mirando mi cama intacta, los closets sin olor a jabón, los cajones cerrados, llamando a la policía. Por la noche, vi un aviso breve en el chat del edificio. Se reporta persona desaparecida. Favor de avisar si alguien tiene información. Cerré el teléfono. Allá abajo, el mar se llenaba de luces. Las lámparas de los barcos brillaban como ojos de niño. Preparé té en lugar de café y sujeté la taza caliente entre las manos. Pasó una semana. Recibí noticias. La policía confirmó que no había señales de secuestro. Las cámaras del elevador mostraban que salí con una maleta al amanecer. Concluyeron que me fui por voluntad propia. Daniel desapareció de las redes. Marisol cambió su foto de perfil. Unos ojos hinchados. No leí los comentarios. Fui al mercado, toqué la carne del pez espada. Le di las gracias al vendedor. Al mediodía, Carlos me entregó un paquete. Documentos bancarios a mi nombre, sellados y finalizados. Ya lo había previsto todo antes de marcharme. Cuentas transferidas, el departamento traspasado, un fondo fiduciario a nombre de mis nietos, bloqueado hasta que cumplan 25 años. No escribí cartas. Los papeles hablaban por mí. Esa noche, Daniel llamó, pero no contesté. El timbre sonó 1, 2, 3 veces, luego silencio.
Al día siguiente, doña Pilar escribió: «Anda de banco en banco». Lo imaginé frente a la ventanilla, preguntando por el saldo, oyendo que ya no existía ninguna cuenta con el nombre que él conocía. Luego, en la oficina del gerente, viendo los documentos sellados con rojo, mi firma tranquila. Más tarde, recibí una llamada de un número desconocido, Ricardo León. Él había gestionado algunos papeles de mi casa, y supuse que Daniel lo había buscado. Doña Rosa dijo en voz baja: «Solo le aviso que confirmé ante su hijo que todos los documentos que firmó son legales». No dije más. «Gracias», respondí. Suspiró. «Ella sabe lo que hace», repitió la frase que, imaginé, ya le había dicho a Daniel antes de colgar. Desde entonces, la ciudad se me volvió un eco entrecortado que llegaba por teléfono. El suspiro de Daniel en una llamada que nadie responde, el portazo del departamento cuando el banco manda avisos vencidos, el golpe de un vaso cuando Marisol grita. No necesito verlo para saber que no duerme, que entra y sale de la oficina perdido entre números que antes le daban seguridad. Su frase, «Estoy pensando cómo hacerlo», debe volverle como una aguja en la frente cada vez que cierra los ojos. He escuchado a muchos hombres decir: «Estoy pensando» durante toda su vida. Es una forma elegante de posponer la deuda, no una promesa. Marisol empezó a mostrarse tal como era, según contaba doña Pilar. Sacaba cosas del departamento para venderlas, compraba bolsos y zapatos con las tarjetas, reía con una risa más aguda. Cuando Daniel la enfrentó, ella gritó lo bastante fuerte para que todo el edificio oyera: «Si esa vieja quiso irse, que se vaya. Yo no puedo vivir con una anciana loca». Incliné la cabeza y escuché el mar. Las olas seguían golpeando la orilla, no fuerte, pero constantes. Yo elegí escuchar eso. Muy tarde esa noche, recibí una foto borrosa desde el número de Daniel, la taza de café que dejé aquel día, ahora seca, con una huella leve de lápiz labial que no alcancé a limpiar. No había palabras debajo. Tampoco respondí. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa de madera y salí al balcón. La bahía era un manto oscuro salpicado de hilos de luz. Apoyé las manos en la baranda, respiré el olor a sal, sentí el viento enredarse en mi cabello. En una casa vacía, a cientos de kilómetros, quizá Daniel estaba mirando esa misma taza, sin saber qué hacer con las manos. Le hablé a mi reflejo en el cristal de la puerta. «Callaste cuando más te necesité. Y ahora, yo guardo silencio cuando más me necesitas tú». 6 meses después de haber dejado Colonia del Valle, el mar me había enseñado a respirar con calma, y la ciudad, a Daniel, a vivir con el vacío. Las noticias sobre él me llegaban a pedazos por doña Pilar, por Ricardo León, por un estado en redes que aparecía y desaparecía. El banco donde trabajaba hizo recortes, y su nombre figuraba en la lista. El día que recibió el correo, aún intentó sonreírles a sus hijos. «Papá solo va a descansar un tiempo». Esa noche, Marisol llegó con 2 bolsas de marca, sonriendo para la foto, con una frase brillante en el pie de página. Las facturas se amontonaban como platos sucios después de una fiesta que nadie quería limpiar. «¿Ya hiciste la transferencia de la renta?» «Este mes no tuve tiempo», dijo Marisol, sin apartar los ojos del teléfono. «Estoy viendo cómo hacerlo», respondió Daniel con la voz ronca. «Pero por favor, deja de comprar tanto». «¿Sí?» «Gasto mi propio dinero», replicó ella, levantando la ceja. «Si tu madre siguiera aquí, seguro me dirías que dejara que me enseñe a lavar la ropa». «Basta, no hables de mi madre», gritó él, y la frase salió disparada como una piedra de honda, cayendo luego al suelo con un silencio espeso. De noche, los niños se recostaban en su brazo. «¿Dónde está la abuela, papá? ¿Por qué ya no nos llama?» Daniel tragó saliva. «Se fue lejos», respondió. No dijo que tan lejos. No explicó que lo más distante es cuando alguien está cerca, pero ya no hay palabras que los unan. El departamento se volvió más pequeño con cada recibo. El día que el banco tocó la puerta, notificando el embargo por los pagos atrasados del auto, los vecinos murmuraron. Cuando su madre vivía, esta casa no estaba así. Marisol empacó algo de ropa, se echó perfume, tomó a los niños y se fue unos días con su madre para despejarse.
Daniel se mudó a un departamento de renta más pequeño, en una zona lejana, llevando solo lo esencial y un marco con una foto mía abrazando a mis nietos, sonriendo con arrugas de risa. Puso el marco sobre el refrigerador, como una brújula visible. Marisol seguía activa en redes. El tono de su labial se volvía más oscuro con cada fiesta. No puedo vivir con privaciones, le dijo cuando él propuso vender algunas cosas. Si esa vieja quiso irse, que se vaya. Yo no voy a vivir con una anciana loca, añadió. Aquella frase debió arañar las paredes del departamento, dejando marcas largas como de uñas. En las noches de insomnio, Daniel se quedaba mirando el techo, escuchando el zumbido del aire acondicionado viejo. El recordatorio de su celular seguía marcando los viernes, el día en que yo solía hacer compras en La Comer, como un hábito que no se borra. Abrió el historial de llamadas, buscó aquella conversación larga. Su teléfono tenía la opción de grabar automáticamente cuando una llamada duraba demasiado. Un pequeño ícono. Lo presionó. No había música ni luces, solo el ruido del viento, el eco de los carritos en el fondo, y la voz de Marisol cortante. ¿Cuándo vas a sacar a tu madre de esta casa? Y la suya, cansada. Estoy pensando cómo hacerlo. Yo no estaba en ese cuarto alquilado para verlo caer de rodillas, pero conozco ese gesto. Las rodillas tocando el suelo, las manos sobre la cabeza, los hombros temblando largo. He visto a muchos hombres llorar en la cocina, el único lugar donde creen estar a salvo. Daniel lloró solo, sin cocina, con pura pared. Esa noche le escribió a un viejo amigo. Vamos al bar. Era una cantina barata cerca del metro, con mesas pegajosas de cerveza y reguetón barato sonando. Daniel bebió rápido, la garganta ardiendo, los ojos húmedos. Dijo sin rodeos. No le hice daño a nadie, pero herí a mi madre con mi silencio. El amigo, incómodo, le dio una palmada. Habla con ella, pídele perdón. Daniel negó. Ya no quiere oírme. Ella se fue. Yo no estaba allí para perdonarlo. Yo estaba en el lugar donde aprendí a seguir adelante sin necesitar perdón. Una noche de lluvia, doña Pilar me envió una grabación que Daniel había dejado por accidente en una llamada. Escuché el golpeteo del agua en los vidrios y la respiración cansada de un hombre de la edad de mi hijo. Me equivoqué, mamá decía, hablándole a una silla vacía. Creí que estaba protegiendo a mi familia, pero solo protegía mi cobardía. Apagué el teléfono y salí al porche, dejando que la lluvia de Puerto Vallarta me empapara los brazos. No sentí triunfo, solo una verdad que llegaba desde lejos. Hay disculpas que primero deben decirse a uno mismo. Marisol regresó unos días después, viendo las cajas que Daniel empacaba. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó. Entregar el departamento. Irnos, respondió él, sin mirarla. No hay dinero. Busqué trabajo en todas partes. Aceptaré lo que salga. Yo no me voy a ningún lado, soltó ella con una risa seca. Tengo mi propia vida. ¿Tu vida o la de las fotos en línea?, preguntó Daniel, sin alzar la voz, pero con filo. Ella lo miró con rabia, lanzó el trapo sobre la silla y salió dando un portazo, el sonido exacto de una copa que se rompe. El día de la mudanza, los niños miraban desde el pasillo cómo se llevaban la mesa vieja del comedor. Daniel se agachó, a la altura de sus ojos. Perdónenme. Vamos a vivir en otro lugar, más pequeño, pero será nuestro hogar. El mayor preguntó, ¿la abuela sabe de la casa nueva? Daniel parpadeó, asintió sin pensar. Ya lo sabrá. Llevó el marco con la foto al nuevo lugar, lo colocó junto al microondas y encendió la luz amarilla. Esa noche llamó a Ricardo. ¿Hay alguna forma de contactar a mi mamá? Ricardo guardó silencio unos segundos y luego respondió, tu madre sabe lo que hace. Ya no necesita a nadie. Daniel tragó, agradeció. La línea se quedó muda, pesada como plomo. Supe que empezó a hacer trabajos eventuales, entregar papeles, capturar datos por horas, ayudar a vender los fines de semana. Bebía menos, se levantaba temprano para llevar a los niños a la escuela, cocinaba con lo que había. Un día me envió una foto de huevos con salchicha. Estoy aprendiendo a cocinar. No respondí, pero esa noche
Pedí al chef del hotel que agregara un platillo de huevos caseros al desayuno buffet. Una tormenta cayó sobre la Ciudad de México un sábado por la noche. Yo miré el cielo de Puerto Vallarta ponerse gris. Las olas golpeaban más fuerte. En su pequeño departamento, Daniel estaba junto a la ventana, viendo cómo el agua corría por el vidrio, su silueta difuminada. Murmuró: no lo escuché, pero lo supe. Siempre creí que mi madre estaría ahí, pero me enseñó su última lección, que hasta el amor tiene un límite. Cerré la puerta del balcón y caminé por el pasillo del hotel, que olía a madera recién lustrada. Dentro de mí, un lugar en silencio por fin tenía nombre. Lo llamé la distancia necesaria. Una mañana de marzo, el viento del mar era tan fino que parecía una hoja de papel. Caminé hasta la pequeña oficina de correos cerca del mercado de pescado, con una postal en la mano, la playa dorada y una hilera de palmeras inclinadas. Me senté junto a la ventana de madera y tomé la pluma. La primera letra tembló un poco, pero la frase salió clara. Estoy bien. Enséñales a tus hijos a amar, porque es la única riqueza que nadie puede arrebatar. Abuelita Ar. Escribí la dirección del departamento de Daniel despacio, como si cosiera las últimas puntadas de una prenda antes de enviarla. Cuando el empleado selló la postal, el golpe del sello sonó firme, como una decisión tomada. Al mediodía regresé al hotel, revisé la cocina, probé una cucharada de salsa de jitomate y asentí. Hacía falta un poco más de limón. Carlos comentó: la noto contenta. Envié algo que debía enviar, le respondí. Él sonrió, sin preguntar más. 2 días después, el teléfono vibró. Era una videollamada de doña Pilar. La imagen tembló un poco y luego se estabilizó. Daniel estaba frente al buzón, con los niños mirando por encima de su hombro, sus manitas abriendo la puerta metálica. Llegó una postal, dijo ella, sosteniendo el teléfono lo bastante lejos para que yo viera sin que nadie me viera a mí. Daniel le dio la vuelta y leyó en voz baja. Vi sus labios moverse, detenerse en la firma. Un silencio largo. Luego los niños tomaron la postal y, tartamudeando, leyeron: la abue está bien. La abue está en la playa. La abrazaron como si fuera un gatito. Daniel no dijo nada. Solo se recargó en la pared del pasillo, con los ojos enrojecidos, como quien sale de un cuarto oscuro a la luz. Apagué la llamada y salí al balcón de mi casa. Respiré el olor a sal. Todo lo que necesitaba decir estaba en esa postal. Ya no tenía deseos de perseguir a nadie, ni de huir de nadie. La semana siguiente, doña Pilar me contó que Daniel había estado llamando a hoteles en Puerto Vallarta, preguntando por Rosa Jiménez. Supuse que todos respondieron lo mismo, que no. En México, los nombres se repiten como las olas, pero la Rosa Jiménez, que él buscaba, ya no existía como antes. Ahora yo era doña Rosaura, la dueña de Costa de Luz, un nombre que me dio otra piel, aunque siguiera siendo la mía. Esa noche, al revisar el correo del hotel, vi un mensaje nuevo. Un hombre preguntaba por habitaciones familiares, firmado como D. Jiménez. Sin número telefónico. No contesté de inmediato. Esa misma noche, seguramente Daniel buscaba más pistas. Imaginé sus manos temblando al leer una nota breve en un periódico local. Doña Rosaura, propietaria del Hotel Costa de Luz, restablece un modelo de servicio pequeño pero genuino. En la foto borrosa, yo aparecía con un vestido blanco sencillo, sosteniendo una libreta, sonriendo a un huésped. Una sonrisa que Daniel nunca había visto cuando yo aún vivía en aquella cocina de ciudad. Esa noche, doña Pilar me envió un mensaje. Dijo a los niños: vamos a buscar a la abuela. Junto con un breve video grabado desde lejos, se oía la voz de Daniel, grave, sin enojo, sin miedo. Dejé el teléfono y me quedé quieta. Pensé en decir: no vengas a reclamar nada, pero comprendí. No era una reclamación, era un viaje. No supe exactamente cuándo partieron autobús o camioneta, solo que antes de irse, Daniel colocó mi postal dentro del marco de fotos, junto a la imagen vieja donde aparecíamos los tres. Supe, por fragmentos, que vendió su reloj caro, pagó las últimas deudas pequeñas, empacó lo justo para los niños
y pidió al vecino regar las plantas. Los signos de alguien que aprende a ser ordenado con su propia vida. En el camino hacia la terminal, los niños seguramente preguntaron: ¿dónde está exactamente la abuela? ¿Tiene un gato? ¿El mar es tan azul como en la postal? Y él debió responder con rodeos, porque hay preguntas que solo se contestan al encontrarse. En el autobús, con el vaivén del camino, quizá miró a los niños dormidos, cabeza con cabeza, y luego a sus propias manos. Las imágenes lo habrán asaltado, yo cargándolo bajo la lluvia, con el impermeable roto y el agua colándose por el cuello, yo vendiendo pan a la salida de su escuela para pagar la excursión, yo sentada junto a su cama con fiebre, cambiando paños húmedos sin dormir, no para castigarlo con la memoria, sino para marcar los puntos de su conciencia. Desde el balcón de Costa de Luz, miré la calle empedrada que conduce al hotel. El sonido de las ruedas de una maleta nunca se confunde con el de los pasos. El mar no se apresura, solo recuerda que todo camino, tarde o temprano, lleva al lugar que debemos enfrentar. No preparé discursos. Le dije al recepcionista: si alguien pregunta por Rosa Jiménez, dígale que espere en el vestíbulo. Llámeme. Sí, doña, asintió él. 2 días después, en una mañana luminosa, Carlos entró al despacho con las cejas alzadas. Hay un hombre con 2 niños preguntando por usted. Miré el reloj, cerré mi libreta y no me levanté enseguida. Diles que se sienten, le pedí. Ofrece jugo a los niños. Ve tú primero. Salí al balcón del segundo piso. Desde arriba los vi. Daniel se incorporó al oír mis pasos, levantó la cabeza pero no halló dónde posar la mirada. Los niños se aferraban a su brazo, cada uno con un vaso en la mano. El sol les había quemado un poco el cabello, seguramente por la espera en la terminal. No bajé de inmediato. Respiré hondo, dejando que las olas retrocedieran un poco dentro de mí. Después todo sucedería como debía suceder. La primera frase, la primera mirada, el abrazo para los niños antes de cualquier palabra entre adultos. Pero esa ya será la historia del siguiente capítulo. Por ahora, pienso en la postal que viajó desde Puerto Vallarta hasta un buzón frío en la ciudad, y cómo trazó otra ruta para 3 personas. Recuerdo aquella frase que Daniel se dijo una noche de lluvia, la oí a la distancia. Las disculpas deben decirse en el lugar correcto. El autobús se detuvo frente al mar. La luz entró a raudales por la ventana. En la palma de alguien, la postal se ablandaba con el sudor. Apoyé las manos en la baranda y susurré, como quien escribe la última línea de una página. Hay caminos que no nos llevan a casa, sino al lugar donde debemos pedir perdón. El vestíbulo del hotel estaba fresco, con un leve aroma a madera limpia y naranja amarga. Me detuve al borde del balcón del segundo piso y miré hacia abajo. Daniel y los niños estaban frente al mostrador de recepción. Su camisa estaba arrugada, las mangas remangadas a toda prisa. Los pequeños sostenían cada uno un vaso de jugo, mirando a su alrededor como si hubieran entrado en otro mundo. Costa de Luz debía parecerles una postal hecha realidad, más solemne que cualquier imagen que su cansancio hubiera imaginado en el camino. ¿Tiene cita con doña Rosaura?, preguntó el recepcionista con cortesía. Daniel asintió, sin atreverse a levantar la vista. Inspiré hondo, apoyé la mano en la baranda y abrí la puerta de la oficina. Cuando se abrió, el sonido suave de un piano se filtró desde el vestíbulo. Salí, el cabello corto, al ras de la nuca, vestido blanco sencillo, sandalias de cuero color marrón. Daniel se quedó inmóvil, como si alguien le hubiera tocado el hombro. Las lágrimas le subieron tan rápido que hasta él pareció sorprenderse. «Mamá», dijo, con la voz quebrada. Me detuve, lo miré sin huir, sin abrazar. Los niños, en cambio, corrieron hacia mí. «Abuelita», gritaron, con voces de pajarito. Me agaché y los abracé. Olían a sol, a camino, a caramelo pegado en la tela de mi blusa. Les acaricié la espalda 2 veces a cada uno, lo justo. Cuando me incorporé, Daniel y yo nos miramos por encima de sus hombros. Entre nosotros había un espacio exacto del tamaño de todo lo que nunca dijimos. «Pasen a la oficina», les dije. «Los niños pueden sentarse en el sofá y comer galletas. Tú, toma agua primero».
La habitación seguía igual. Mesa de madera, cortinas blancas, un cuadro en la pared. Daniel se sentó con las manos entrelazadas, como atadas. Yo me senté enfrente. Los niños, a la derecha, observaban en silencio, comprendiendo que aquella era una conversación de adultos. No vine a pedir nada, dijo Daniel, ya sin bajar la mirada. Solo quería decirte perdón. No me debes disculpas, contesté con calma. Ya pagaste tu precio. Tragó saliva. La garganta se movió visiblemente. Me equivoqué. Pensé que tú me necesitabas. Pero era yo quien necesitaba a mi madre. Hablaba sin pausas, como quien por fin encuentra una frase que no le debe a nadie. No me fui por enojo, dije mirándolo fijo. Me fui porque ya no tenía nada que perder. Al decirlo, sentí un vacío breve dentro de mí, y luego algo encajó, justo donde debía. Los niños revolvieron sus mochilas, se miraron y corrieron hacia mí con 2 conchas blancas. Guárdelas, abuelita, dijo el mayor, jadeando. Las encontramos en la parada del camión. Pensamos que le gustarían. Sonreí, por primera vez desde que entré. Gracias. Las pondré sobre mi escritorio. Volví la vista hacia Daniel. Ellos todavía saben dar. Enséñales a mantener eso. Lo demás, déjaselo al tiempo. Lo haré, asintió. Mamá, ¿puedo llamarte? Digo, hablar más seguido. No para molestarte, solo para que los niños. No quiero volver al pasado, lo interrumpí suavemente. Pero si de verdad has cambiado, este mar me lo contará. Miré por la ventana. Las olas rompían con ritmo constante. La luz se reflejaba sobre el piso. El mar no miente. Daniel guardó silencio, un silencio que comprendía. Se puso de pie, retrocedió un paso, como para dejar que el aire circulara mejor. Gracias por verme, dijo. Llevaré a los niños a comer y regresaremos a la terminal. No te molestaremos. Llévalos al restaurante de la esquina. Pide pescado asado, le indiqué. No tan picante. Me agaché para abrochar el zapato del pequeño y acomodé el cuello del mayor. Coman despacio, hablen poco, escuchen mucho, les dije, y miré a Daniel. Tú también. Nos despedimos en el vestíbulo. No abracé a Daniel. Solo toqué su brazo, un segundo, lo justo para que supiera que yo estaba ahí, en mi lugar, sin moverme por nadie. Él se dio vuelta, tomó a los niños de la mano y cruzó la alfombra nueva hacia el sol. Yo regresé al segundo piso. Desde la ventana los vi detenerse en la acera. Daniel se inclinó para atarle el zapato al pequeño, movimiento lento, cuidadoso, igual al mío de antaño. Los niños señalaron el balcón. Me retiré un paso, para que creyeran que ya me había ido. Cuando subieron al coche, los oí decir, «La abuelita parece una princesa del mar». Daniel sonrió, con una sonrisa al borde del llanto. La puerta se cerró, el motor encendió, y el auto se perdió entre la gente que caminaba por la bahía. Regresé al cuarto y cerré la puerta con suavidad. Solo se oía el ventilador girando despacio. Abrí el cajón, saqué mi cuaderno de tapas de tela y apoyé la pluma sobre la hoja blanca. La tinta se extendió rápido. Escribí. Él entendió. No hace falta perdonar, solo reconocer. Al poner el punto final, sentí una paz expandirse bajo mis costillas, como el mar retirándose y dejando la arena brillante. Cerré el cuaderno y lo dejé junto a las conchas. Corrí las cortinas. La luz del atardecer tiñó la tela de rojo y cayó sobre la mesa en un rectángulo tibio. Me quedé quieta, mirando el resplandor desplazarse sobre la madera, pensando en el camino que ellos acababan de tomar y en el mío propio, sin mirar atrás, sin huir, solo avanzando con paso firme. Afuera, el sonido del oleaje marcaba un ritmo constante, como un corazón sereno, recordándome que un viaje puede terminar sin dejar cicatrices. Solté la cortina. El cuarto se oscureció un poco, pero en mis ojos todo seguía iluminado, lo suficiente. 3 años después, Puerto Vallarta respiraba el verano como un pulmón fuerte. Cada mañana cruzaba el vestíbulo de Costa de Luz. Pasaba la mano por la baranda de madera ya pulida por el tiempo. Escuchaba el buenos días, doña de los empleados,
y seguía hasta la cocina para probar la salsa, asentir o negar con un leve gesto. El hotel se mantenía estable, sin los sobresaltos de las temporadas bajas. Los turnos encajaban como engranajes bien aceitados. Por las tardes daba clases de pintura en un salón acristalado frente al mar. Solo mujeres mayores, con el cabello blanco y las manos temblorosas, pero con la mirada viva. Todas me llamaban Doña Rosaura. Colgaba en la pared las primeras obras de las alumnas torpes pero cálidas, y todas reían. Yo también. Mi perro viejo, un mestizo de pelo gris que adopté en la playa, solía echarse a mis pies mientras yo les explicaba cómo diluir la acuarela para lograr el tono justo de arena. Vivía en una casita junto al mar, con unas cuantas pinturas mías recargadas contra la pared, las ventanas siempre abiertas para que entrara el olor a sal. Por las noches preparaba té, me sentaba en la mesa de madera y leía cartas. Daniel escribía con regularidad, una al mes, sin esperar respuesta. Contaba que los niños crecían rápido, que había vuelto a aprender mecánica y trabajaba en el taller de un amigo, con las manos siempre oliendo a grasa, que cada noche obligaba a los pequeños a anotar 3 cosas buenas del día. Cuando terminaba de leer, doblaba la carta y la guardaba en una caja de madera, sin romperla. No las guardaba por nostalgia, sino como registro de un proceso el suyo y el mío. Mis nietos eran distintos. Venían a visitarme cuando podían, siguiendo el ritmo de la escuela y del bolsillo de su padre. En el vestíbulo me llamaban Doña Rosaura, con respeto y precisión, pero al cerrar la puerta de mi habitación, se acurrucaban contra mi cintura y susurraban, «Abuelita», con los labios rozando mi muñeca como un pequeño sello. No necesitaba que lo gritaran frente a otros. El amor verdadero no requiere pruebas, solo espacio para respirar. Una tarde, el sol era tan rojo que el mar parecía pintado. Los llevé a caminar por la orilla. El perro corría delante, torpe y feliz, saltando cada vez que una ola le mojaba las patas. Les conté que antes le tenía miedo al agua, que su padre nadaba muy bien pero odiaba tender las toallas al sol. Rieron a carcajadas. Cuando llegamos a un tramo vacío, bajaron el paso. El mayor preguntó, con voz apenas audible, «Abuelita, ¿no te da tristeza vivir sola?» Me detuve y miré hacia el horizonte. Antes temía esa pregunta. Hoy me sonó como una hoja cayendo en su estación justa. No respondí con voz firme, porque nunca había vivido tan plenamente como ahora. Señalé el hotel. Tengo el trabajo que quiero, mi clase de pintura, amigas mayores, y este perro tonto. Y tengo a 2 nietos que se atreven a hacerme la pregunta más difícil sin esconderse. Les acaricié la cabeza a ambos. Claro que hay tristeza, pero no se queda mucho tiempo. Llega, se sienta un rato y se va. Ya no la retengo como antes. Asintieron. Cada uno tomó una piedra redonda y la guardó en el bolsillo, como si hubieran encontrado un secreto. Echaron a correr tras el perro. Yo caminé despacio, dejando que el viento jugara con mi chal y la arena cediera bajo mis pies. Escuché mi respiración profunda, pareja igual que el ritmo de las olas, sin nudo alguno. Al atardecer los llevé hasta la carretera, donde Daniel había estacionado el coche prestado del taller. Estaba recargado en la puerta, con las manos manchadas de aceite, pero sin olor a alcohol, la mirada serena. «Gracias», mamá dijo. Sin más. Asentí. «Maneja despacio». Sí. Abrió la puerta. Los niños subieron y me pasaron por la ventana 2 postales en blanco para que más tarde les pintara el horizonte. «No olvides poner nuestros nombres atrás, abuelita», dijo el menor. «Lo haré», respondí sonriendo. «Los escribiré grandes, para que el cartero no se equivoque». El motor arrancó y di un paso atrás. Los niños me saludaron con la mano, moviéndola como pinceles al aire. Daniel se abrochó el cinturón y me miró a través del parabrisas, con una leve inclinación de cabeza. Entendí que era su manera de mostrar respeto, la que había aprendido. Cuando el auto se perdió entre la gente del malecón, permanecí ahí un momento, dejando que el polvo del camino se disipara con el viento antes de volver. En casa, me lavé las manos, encendí la luz amarilla y abrí mi cuaderno. La pluma trazó una línea firme. No he perdido a mi hijo, solo me he reencontrado conmigo misma.
Cerré el cuaderno y sentí que la frase quedaba justa entre las 2 páginas, como una barra de contención. Mi perro viejo apoyó el mentón en mis rodillas, con los ojos húmedos como una piedra lisa. Le acaricié la cabeza, me levanté y salí hacia la playa. El atardecer caía en una franja naranja ardiente, reflejándose en el agua como un espejo tembloroso. El viento levantó mi chal, rozándome el cuello con frescura. Caminé junto a la orilla, dejando que la espuma tocara mis tobillos y se retirara, dejando una capa delgada de sal. A lo lejos, se oían las voces de los vendedores, risas mezcladas con el grito de las gaviotas cortando el cielo. Pensé en el camino recorrido, la cocina oscura, la lata de leche caída, la carta sobre la mesa, la terminal al amanecer, la mano de Carlos entregando papeles, los turnos cumplidos, los cuadros torpes de mis alumnas, la postal que cruzó medio país, la puerta de la oficina abierta para 3 personas. Nada de eso dolía ya. Todo estaba en su sitio, como paradas de un viaje. Regresé por la misma arena donde quedaban mis huellas, oyendo el mar detrás de mí sin miedo a que me alcanzara. En mi mente no quedaban conversaciones inconclusas. Solo una línea nueva, fina y resistente como el hilo que he sostenido toda la vida. Continuar. Sonreí, sin testigos. En Puerto Vallarta, en pleno verano, una madre mexicana camina por la playa, con su chal ondeando al viento, dejando que el sol poniente se refleje en sus propios ojos lo bastante claro para ver el camino, lo bastante oscuro para no mirar atrás. La historia que acabas de escuchar es ficticia, pero cada lágrima, cada respiración en el camino de Rosa Jiménez refleja una verdad profunda. El sacrificio de una madre no es infinito. Rosa no era una santa. Era simplemente una mujer mexicana común, una que fue vista por su propio hijo como una carga, y que aún así eligió levantarse no con rencor, sino con dignidad. Le devolvió al mundo una forma silenciosa de justicia. La partida de quien fue herida, pero nunca perdió su compasión. Y Daniel, el hijo que alguna vez creyó que el amor de su madre era algo garantizado, terminó pagando el precio de comprender que ningún éxito puede llenar el vacío que deja la ingratitud. Contamos esta historia no para avivar el odio, sino para recordar que hay venganzas que no requieren castigos, solo una madre lo bastante fuerte para darle la espalda al dolor. Hay perdones que no se dicen con palabras, sino viviendo en libertad y paz bajo el cielo y el mar. Y hay hijos que solo maduran de verdad cuando aprenden a arrodillarse ante el amor que antes despreciaron. Si alguna vez te llamaron fría o dura, solo porque tuviste el valor de preservar tu dignidad, recuerda, la bondad no significa soportarlo todo para siempre. Y si crees que el verdadero amor debe ir acompañado de conciencia, que la bondad solo tiene sentido cuando también sabes protegerte, comparte esta historia. Tal vez, en algún lugar, haya una madre que necesite escuchar que irse también es una forma de amar. Cuando termines este video, ojalá te lleves una sola cosa. La bendición de Dios está con quienes aman con sabiduría, quienes saben soltar cuando es necesario y levantarse no para vengarse, sino para seguir viviendo con el corazón intacto. Deja tu bendición para los demás en los comentarios y suscríbete al canal. Aquí, cada historia es una pequeña oración para que no nos endurezcamos por la traición, sino que seamos más fuertes por la fe, la justicia y el amor que Dios puso en cada uno de nosotros. Al final del video, te invitamos a ver 2 historias más sobre personas que atravesaron las ruinas, salieron de la oscuridad y se reencontraron con ellas mismas a la luz del coraje y la verdad.